Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Carol Jenkins, una dulce joven que empezaba en su nuevo trabajo vendiendo enciclopedias. Por desgracia, en su primer día fue enviada a una ciudad Sundown, donde las personas negras corrían un grave peligro después de que se pusiera el sol. Carol quiso ser fuerte y demostrar su valía en el primer día de trabajo, y por desgracia pagó con su vida. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Carol Jenkins. Hoy me pongo seria. Os aviso, este es uno de esos casos que os romperán el corazón y aunque está resuelto, tiene un final agridulce. Carol Jenkins fue destinada en su primer día de trabajo a una ciudad con una muy mala fama, repleta de odio e intolerancia y por desgracia perdió la vida por ello. Un triste caso que merece la pena recordar y no olvidar. Pero empecemos por el principio. Carol Marie Jenkins nació en Franklin, Indiana, el 19 de octubre de 1947. Su madre era Elizabeth Jenkins y se divorció del padre de Carol cuando ella era un bebé, ya que éste las abandonó. Poco tiempo después se casó con Paul Davis, un trabajador de una fábrica cercana, y fue este el que la crió como si fuera su propia hija. Quería mucho a Carol y era un padre para ella. Carol tenía tan buena relación con su padrastro que pronto empezó a llamarlo papá y terminó adoptando en cierto modo su apellido incorporándolo en su nombre, pasando a ser Carol Marie Davis Jenkins. Elizabeth y Paul tuvieron otros 5 hijos, 2 chicos y 3 chicas, los cuales admiraban y querían a su hermana mayor, Carol. Carol estudió en el instituto Rushville High School, donde se graduó en 1965. A pesar de que Carol era una de los pocos alumnos negros de la escuela, afortunadamente no era una comunidad racista y no experimentó discriminación por ello. Siendo adolescente, Carol tenía planeado mudarse a Chicago tras su graduación para ser modelo. Ese era su sueño. Sin embargo, cuando llegó el momento no tenía el dinero necesario para hacerlo, por lo que consiguió un trabajo en la división de Philco de la compañía de automóviles Ford. Trabajaba en la línea de producción de la empresa, aunque su sueño fue siempre ser modelo y pensaba que algún día podría conseguirlo. Carol estuvo varios años en la empresa hasta que ésta cerró temporalmente debido a una huelga sindical. A esta incertidumbre se unió el hecho de que en 1967 su madre y su padrastro le dijeron que se iban a divorciar, un duro golpe para ella, ya que quería a Paul como si fuera su propio padre y la situación le rompía el corazón. En aquel momento Carol tenía 19 años y ella, su madre y sus hermanos se mudaron de casa. Su madre rehizo su vida poco después con otro hombre, pero Carol se sentía desubicada y con todo su mundo patas arriba. Aunque la fábrica había cerrado temporalmente, Carol no podía estar todo aquel tiempo sin ingresos, por lo que tuvo que buscar un nuevo trabajo. Y fue cuando la contrataron como vendedora puerta a puerta de enciclopedias para Enciclopedias Collier. Su primer día de trabajo fue el 16 de septiembre de 1968. Carol, con intención de agradar a sus jefes, había aceptado que su primer día fuera en Martinsville, Indiana, a una hora de donde ella vivía. Pero la idea le aterrorizaba. Y es que por aquella época, Martinsville era una sundown town, o ciudad crepuscular, que es como se conocía a las ciudades y pueblos mayormente blancos, que tenían unas estrictas normas. El nombre provenía de una norma no escrita que había en estas ciudades extremadamente racistas. Las personas negras podían estar ahí de día, pero al anochecer tenían que marcharse. Quien quebrantara dicha norma podía ser detenido, golpeado o incluso peor. Eran comunidades en las que el racismo y la segregación racial eran un secreto a voces y donde había un gran número de miembros del Ku Klux Klan. Carol sabía todo esto. De hecho, su padrastro había tenido malas experiencias en Martinsville, pero no quería poner pegas en su primer día de trabajo y realmente quería quedar bien con sus jefes. Le dio seguridad saber que viajaría con otros 3 compañeros de trabajo, 2 hombres blancos, uno de los cuales era su supervisor, y otra mujer negra, más joven que Carol, de solo 19 años. Los 4 viajarían en el mismo coche, luego se separarían para realizar su trabajo y volverían a reunirse para viajar de vuelta.
Para su primer día de trabajo, Carol quiso vestirse muy bien para dar la mejor imagen posible ante sus jefes y sus clientes. Por ello se vistió con una camiseta de algodón de cuello alto, blanca, unos pantalones de lana de color verde oliva y su prenda favorita, una bufanda amarilla. Llegaron a Martinsville sobre las 4:30 de la tarde. Escogieron un vecindario que tenía buen aspecto y parecía familiar y tranquilo para comenzar con las ventas puerta a puerta. Acordaron que se reunirían a las 10 de la noche en una gasolinera cercana cuando terminara la jornada y cada uno tomó un camino diferente. Después de un rato, Carol se percató de que un coche la seguía. Dentro de este había 2 hombres blancos. Conforme ella caminaba, el coche se desplazaba muy lentamente siguiendo sus movimientos. Al principio intentó no darle mucha importancia, pero pronto los hombres que habían en el interior del vehículo empezaron a gritarle cosas fuera de lugar, de índole sexual, pero ella los ignoró. Ante su rechazo, el tono de estos hombres cambió y entonces empezaron a gritarle insultos racistas y graves improperios. Carol sabía que el acoso no iba a terminar, de modo que decidió pedir ayuda en la siguiente casa. A las 7:30 tocó la puerta de Don y Norma Neal, un matrimonio que se había mudado recientemente a Martinsville. Cuando Norma abrió la puerta, se encontró con una aterrorizada Carol, la cual simplemente le dijo: «Por favor, déjeme pasar, me están siguiendo». Norma la dejó pasar sin pensárselo 2 veces y una vez dentro de la casa le explicó a ella y a su marido todo lo sucedido, que unos hombres en un sedán oscuro le estaban siguiendo y acosando. Entonces Don, el marido de Norma, decidió salir afuera para ver si aquellos hombres seguían allí. Efectivamente pudo ver el sedán esperándola en la calle. Sin embargo, dado que el coche tenía los faros encendidos, esto cegó a Don y no pudo ver a los hombres que estaban en el interior del vehículo como para poder describirlos. Intentó tomar nota mentalmente de la matrícula del coche y mientras regresaba a casa, el coche se marchó a toda velocidad. Aún así, el matrimonio seguía preocupado por Carol, la cual parecía totalmente aterrorizada, y decidieron llamar a la policía. Solo un agente acudió a la llamada y no estuvo más de 10 minutos con ellos. Carol le explicó lo sucedido y el agente le realizó un par de preguntas y se marchó. Sin más. Antes de marcharse, dio una vuelta a la manzana con el coche patrulla para ver si podía ver el coche que Carol había descrito y efectivamente el coche seguía parado en la misma manzana. Cuando la agente se acercó y les increpó, ellos reconocieron los hechos. A pesar de que admitieron haberla acosado, el agente los dejó ir con un aviso. Ni los detuvo ni les imputó ningún cargo. Simplemente los dejó marchar. Viendo la actitud del policía y que Carol estaba sola, los Neal decidieron darle una vuelta en coche por el vecindario para ver si localizaban a alguno de sus compañeros de trabajo y podía quedarse con ellos. Sin embargo, los compañeros habían seguido su camino y en aquel periodo de tiempo habían avanzado más en su ruta y no pudieron localizar a ninguno de ellos. Así que regresaron a casa y le propusieron a Carol que se quedara con ellos hasta la hora en la cual debía reunirse con sus compañeros. Pero Carol tenía un corazón de oro y les dijo que ya se sentía avergonzada de haberles hecho perder tanto tiempo con ella y no quería abusar de su hospitalidad. Su padrastro Paul Davis comentó posteriormente sobre este hecho: «Sin duda suena a ella. Siempre sentí que era una chica muy dulce y un tanto inocente. Siempre tenía una sonrisa para todo el mundo. Nunca se metía en líos. Nunca me dio ningún problema. A Carol no le gustaba nada imponerse a nadie». En todo ese transcurso de tiempo había anochecido y los Neal estaban muy preocupados por Carol, pues sabían que tras la puesta de sol la ciudad era todavía más peligrosa para ella. Es por ello que le ofrecieron que se quedara a dormir y que se marchara al día siguiente cuando ya fuera de día, pero Carol lo rechazó una vez más. Les agradeció toda la ayuda que le habían ofrecido, les dijo que no quería molestarlos más y que solo quería regresar a casa, y se marchó sobre las 8:30 de la noche. Como apunte, tras el caso, el matrimonio Neal fue brutalmente acosado y amenazado por haber ayudado a Carol. Carol decidió que iría directamente al lugar donde habían quedado tras la jornada y que los esperaría allí donde probablemente se sentiría más segura, pero Carol nunca llegó al punto de quedada. En algún momento del trayecto, un coche se acercó a toda velocidad donde ella se encontraba y de él bajaron 2 hombres que echaron a correr hacia ella. Carol se dio cuenta de lo que sucedía y empezó a correr, pero por desgracia fueron capaces de alcanzarla. Uno la inmovilizó colocándole los brazos a la espalda y el otro la apuñaló una vez con un destornillador en el pecho, acertando en su corazón, y en cuestión de segundos se subieron de nuevo al coche y desaparecieron.
dejando a Carol muy mal herida. Carol cayó al suelo. A pesar de sus graves heridas, consiguió ponerse en pie de nuevo y caminar un poco para intentar pedir ayuda, pero volvió a caer al suelo por estar demasiado débil tras el ataque. Una hora tras haber abandonado la casa del matrimonio Neal, un adolescente que pasaba por allí la vio tendida en el suelo, a 10 manzanas de la casa de los Neal. El chico corrió a un restaurante cercano para llamar a la policía. Por desgracia, no se les ocurrió llamar a una ambulancia, sino a las autoridades, dado que el chico no había visto la herida de Carol y no sabían qué le sucedía realmente. Cuando llegaron las autoridades, Carol seguía con vida y fue cuando se percataron de que había sido apuñalada, por lo que llamaron a una ambulancia. La ambulancia llegó unos 30 minutos tras el ataque y para entonces Carol ya estaba muy débil. De camino al hospital entró en coma y a los pocos minutos de llegar al hospital, Carol Jenkins falleció a la edad de 20 años. Esta parte me recuerda al caso de Betsy Artsma, que fue asesinada en una biblioteca, y es que al inicio no se dieron cuenta de que Carol había sido apuñalada. Sangraba sobre todo internamente y llevaba una chaqueta por encima de la ropa que no dejaba ver la herida. No fue hasta que falleció en el hospital que se dieron cuenta de lo que había sucedido. Por ese motivo, y al igual que en el caso de Betsy, no habían acordonado la escena del crimen porque no sabían que Carol había sufrido un ataque tan brutal. Para cuando las autoridades regresaron, la calle estaba llena de curiosos, unas 50 personas. La escena había sido contaminada y nada de lo que pudieran obtener podría ser admitido en un juicio. Una de las personas se acercó a los agentes y les entregó unas gafas diciendo que pensaba que eran las gafas de la víctima. Otro les entregó una libreta que también parecía pertenecer a Carol. Aquella noche también llovió y eso complicó aún más el trabajo. Las gafas fueron identificadas rápidamente como suyas ya que ella siempre llevaba aquellas gafas, aunque con la libreta había ciertas dudas ya que apareció más lejos de la escena. La autopsia finalmente determinó que había sido apuñalada una vez en el pecho con un destornillador. La lesión era fina y muy profunda, llegando al corazón de la víctima. El problema es que no había suficiente información sobre los sospechosos como para realizar una identificación. Cerca de la escena vieron a unos chicos adolescentes en un sedán, pero negaron tener nada que ver con el crimen y fueron descartados. Por desgracia, Don Neal no fue capaz de recordar la matrícula que había visto aquel día, por lo que no pudieron confirmar la identidad de los asesinos y jamás se encontró el arma del crimen. El padrastro de Carol dijo: «Sentí que por ser una chica negra, nadie hizo nada». La ciudad se cerró completamente a la prensa y las autoridades no mostraron demasiado interés en encontrar a un culpable. Un periodista de la época describió la situación: «Tuve rápidamente la impresión de que algo raro pasaba. Empecé a llamar a las puertas para ver si alguien había visto a esta chica y no conseguí nada de la gente del pueblo. Después de un tiempo descubrimos que no iba a suceder nada e incluso si alguien sabía algo, tenían miedo de hablar. Realmente no querían que viniera gente de fuera. Se enfrió y se enfrió hasta que fue inútil». El periodista siguió realizando llamadas para conseguir más información. La policía decía que la investigación seguía en curso. Si fuera a tener lugar un avance en la investigación, tenía que ser mediante una pista anónima. Después de un tiempo, se propusieron algunos sospechosos, pero la mayoría no eran más que rumores de vecinos. El principal sospechoso era un albañil que no tenía coartada para la noche del asesinato de Carol Jenkins. Sin embargo, poco tiempo después, abandonó el estado y se trasladó a Illinois, donde murió en un tiroteo. La libreta de Carol se había encontrado frente a un taller mecánico y el propietario fue también considerado un sospechoso principal en el caso, pero no tenían ninguna prueba en contra suya. Solo 6 semanas tras el ataque, el caso se enfrió por completo y decidieron cerrarlo, sin haber encontrado a los culpables. El caso se archivó sin mayor intención de encontrar a los asesinos, lo barrieron debajo de la alfombra y todo el mundo creyó que jamás se resolvería. Pero la familia de Carol no estaba dispuesta a que esto fuera así. Estaban desolados y exigían justicia, la cual por desgracia tardaría años en llegar. A pesar de que Elizabeth, la madre de Carol, y Paul se habían separado, Paul fue una de las personas más implicadas en la búsqueda de justicia y la resolución de este caso. Para él era su hija y creía que el único motivo por el cual el caso no estaba resuelto era debido al racismo que había dentro de las fuerzas del orden. El racismo en Martinsville se extendía no solo a sus ciudadanos, sino a las fuerzas del orden e incluso a los medios de comunicación, los cuales apenas reportaron vagamente los hechos, siempre evitando mencionar el nombre de la víctima, a la cual únicamente se referían como la chica negra. Y de hecho, como he mencionado, la noticia no sirvió para que la población se entristeciera por Carol, sino que tras leer los reportes del caso en la prensa, los vecinos estaban enfurecidos con Don y Norma Neal por haberle dado refugio.
Sufrieron acoso y agresiones por este motivo, pero ellos se mantuvieron firmes y participaron en las campañas por la justicia en el caso de Carol Jenkins. Tuvieron que pasar 30 años para que alguien volviera a escuchar a la familia de Carol Jenkins y tomarse la investigación del caso en serio. Elizabeth, tras la muerte de su hija, volvió a casarse y adoptó a un niño llamado Philip. Este chico, en 1998, le dijo a una de sus hermanas que había conocido a gente que conocía a los asesinos de Carol. Le dijo que todo el mundo en Martinsville sabe quién la mató y que estaba sorprendido de lo mucho que esta gente sabía del caso. Es más, varios vecinos de la localidad habían ayudado a ocultar al asesino mientras tuvo lugar la investigación en sus propias casas, porque pensaban que había hecho lo correcto. Esto es lo que le dijeron a Philip y por algún motivo este chico no quería dar más información. Lo único que pudo aportar es que el arma del crimen podía encontrarse al fondo de un tanque de gasolina en aquel taller mecánico que estaba cerca de la escena del crimen, donde encontraron la libreta de Carol. Afortunadamente, en los años 90 había una creciente tolerancia y la familia de Carol consiguió que las autoridades pusieran más de su parte y se interesaran por el caso. Tras la información aportada, las autoridades desenterraron el tanque de gasolina y en su interior no había un destornillador, sino un cincel, pero este no coincidía con la herida hallada en Carol y fue descartado como arma del crimen. Tras el resultado infructífero de la búsqueda, la familia volvió a perder la esperanza. Parecía que nunca podrían hacerle justicia a Carol. Sin embargo, en el año 2000, Elizabeth, la madre de Carol, recibió una extraña llamada anónima. La interlocutora era una mujer joven que parecía estar muy nerviosa, pero que se negaba a identificarse diciendo: «Lo siento, tengo una familia, temo por mi vida». Esta mujer, en la breve llamada, le comunicó a Elizabeth que pensaba que su propio padre había sido el asesino de Carol y luego colgó repentinamente. Elizabeth se puso en contacto con Paul, su exmarido, y le comentó lo sucedido. Juntos decidieron contratar a un investigador privado que intentara seguir esta pista para poder encontrar más información. El detective privado William McAllister era un policía retirado y puso mucho más empeño en el caso del que las autoridades habían puesto en 30 años. Le tomó muy poco tiempo descubrir que el principal sospechoso del caso, el empleado de la construcción que había huido a Illinois y había muerto en un tiroteo, de hecho, no había muerto en realidad, estaba muy vivo y residía en Florida. Mientras McAllister investigaba el caso, la policía del estado de Indiana estaba movilizando una nueva unidad de investigación destinada a antiguos casos de asesinatos y había 2 detectives designados al caso de Carol Jenkins. Pero la familia de Carol lo había pasado muy mal durante mucho tiempo y habían aprendido que no podían fiarse de las autoridades en este caso. Paul Davis, el padrastro de Carol, viajó con un abogado para reunirse con la unidad de investigación y finalmente consiguieron convencerle de que sus intenciones de resolver el caso eran sinceras y accedió a compartir los archivos de su investigador privado con ellos. Paul Davis declaró: «Una vez descubran quién cometió el crimen, no sé lo que harán al respecto, pero una vez lo sepa yo, eso nos dará un cierre a toda la familia. Simplemente queremos saber quién lo hizo y por qué». Cada noche rezo para que surja algo nuevo, quizá un nuevo test de ADN, porque si no consiguen una nueva evidencia concreta, ese tipo va a seguir andando por ahí, libre, en Martinsville o donde quiera que esté. Pero incluso resolviendo el caso no se resolverá el problema en Martinsville, solo ayudará a quitarles un poco de presión que han tenido por tantos años. Para solucionar su problema deberán diversificar, tendrán que hacerlo de un modo en el que la gente negra pueda ir allí a vivir y a trabajar y no tener miedo. Poco después de unir las fuerzas de la policía y el investigador privado, llegó una carta anónima directamente a la estación de policía. Al parecer provenía de la misma mujer que había llamado a Elizabeth el año previo, pero a diferencia de la llamada, en esta carta sí decía el nombre del presunto asesino, Kenneth Clay Richmond. En la carta decía que Kenneth había cometido el asesinato delante de su hija Shirley, de solo 7 años, la cual era una testigo clave en el caso. Este hombre no había sido sospechoso en ningún momento de la investigación. Localizaron a Kenneth Richmond, estaba en una residencia de ancianos y ya tenía 70 años. Tenía un historial criminal muy amplio y afiliación con distintos grupos supremacistas, incluyendo el KKK, del cual formó parte toda su vida, iniciándose en la adolescencia. En realidad, en aquella época vivía a 45 minutos de Martinsville, en una granja del condado de Hendricks, pero tenía muchos amigos allí y solía visitarlos con frecuencia, como la noche del crimen en cuestión. De modo que el 8 de mayo del 2002,
Kenneth Clay Richmond fue detenido a los 70 años en la residencia de ancianos de Indianápolis en la que vivía. Los investigadores se pusieron en contacto con Shirley McQueen, la hija de Kenneth, con la cual no se hablaba desde hacía 24 años. Shirley estaba casada y con hijos, y corroboró los detalles del asesinato de Carol Jenkins, el cual efectivamente había presenciado a corta edad, incluyendo los detalles que nunca habían sido revelados al público. Dijo: si la chica llevaba una bufanda amarilla y fue asesinada con un destornillador, mi padre podría ser el asesino. El detalle de la bufanda amarilla no había sido revelado al público hasta el momento, y esto verificó la historia de esta mujer. Shirley contó que estaba viajando con su padre y un amigo de este, y ambos estaban bebiendo mientras conducían el coche por Martinsville. Fue entonces cuando tuvo lugar todo el terrible incidente. Shirley contó cómo vieron a Carol sola y su padre y el amigo de este, estando ya ambos muy borrachos, empezaron a gritarle insultos. Luego bajaron del coche dejando a Shirley en el asiento trasero y corrieron detrás de Carol. El amigo de su padre le aguantó los brazos detrás de la espalda y su padre la apuñaló con un destornillador. Luego huyeron de la escena del crimen a toda velocidad. Shirley recuerda que su padre se reía y dijo: ha recibido lo que se merecía. Y no solo eso, Shirley contó que mientras regresaban a su casa, su padre le dio $7, uno por cada uno de sus años, para que guardara el secreto. Le preguntaron si fue ella la que se había puesto en contacto con la madre de Carol y la que había mandado la carta a las autoridades, y se sorprendió mucho y lo negó. Al parecer, la persona detrás de las pistas era Connie McQueen, de 46 años, la cuñada de Shirley, la cual había escuchado la historia y su conciencia le obligó a ponerse en contacto con la familia de la víctima. Además, estaba muy unida a Shirley y sabía cuán duro había sido para ella presenciar el asesinato con solo 7 años y cómo había repercutido en su salud mental, y creía que todos necesitaban un cierre en este caso. Resulta escalofriante saber que el primer coche que persiguió a Carol y la acosó fue el de los adolescentes, y ellos no fueron los que cometieron el crimen, sino que fue acosada una segunda vez aquel fatídico día por Kenneth Richmond y su acompañante, que eran otras personas completamente diferentes. O sea, las personas que le estaban persiguiendo al principio no eran los asesinos. Es que la ciudad era un auténtico peligro. Por desgracia, nunca se pudo identificar al amigo de Kenneth, aquel desalmado que le sujetó los brazos a Carol. Kenneth se negó a revelar el nombre de su acompañante y, de hecho, negó su propia implicación en el caso. Para agriar aún más este caso, Kenneth Richmond tenía cáncer terminal de vejiga y solo tenía una esperanza de vida de 2 meses. Fue por ello que lo declararon no apto para un juicio y, de hecho, 2 semanas tras esto, el 31 de agosto del 2002, falleció. Las autoridades dijeron que Kenneth confesó el crimen en su celda poco antes de morir, pero esto no quedó registrado de ningún modo ni pudo hacerse oficial. Nadie pagó jamás por el asesinato de Carol Jenkins. En el año 2014, Don y Norma Neal, el matrimonio que ayudó a Carol, pidieron a la ciudad de Martinsville que construyeran un monumento en honor a Carol Jenkins. El monumento se aprobó, pero poco después de ser aprobado, un concejal canceló su elaboración, ya que había recibido numerosas quejas por parte de los vecinos de Martinsville, los cuales todavía eran extremadamente racistas. Esta desagradable parte de la población consiguió que no se llevara a cabo el proyecto, principalmente porque se pensaba que sería continuamente vandalizado. El 1 de noviembre del 2017, un parque comunitario de Wrightsville, Indiana, fue dedicado al nombre de Carol Jenkins. El 2 de noviembre del 2017, solo un día más tarde, seguramente porque temían quedar fatal si no hacían nada, se colocó una placa conmemorativa para Carol Jenkins en el jardín del ayuntamiento de Martinsville. La familia de Carol pudo al menos descubrir quién había sido el asesino, aunque nadie pagara jamás por el crimen. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Deberían haberse informado sus jefes antes de mandarla a aquella ciudad? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia, Yolani Olano y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante.
Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!